tardes. Soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la asignatura Ingeniería de Software y en este video quiero compartir con ustedes los conceptos básicos más importantes de este tema. Al inicio del curso ya vimos que la ingeniería de software es una disciplina que busca la construcción de software que cumpla los requerimientos, que esté bien construido, que sea mantenible, que sea eficiente y otras características más. Bueno, para enfrentar este desafío de la construcción de software es necesario manejar ciertos elementos y ciertos conceptos. Esos son los elementos y conceptos que vamos a desarrollar en este video. Vamos a ver estos cuatro grandes temas: la evolución de la ingeniería de software, qué es como tal la disciplina, qué problemas enfrenta y cuáles son sus principales desafíos. Hablemos de la evolución. En la sesión que tuvimos, la clase pasada, yo les pregunté, si ustedes recuerdan, cómo construyen el software. Y si tienen en la memoria lo que conversamos, verán de que la secuencia que identificamos era la que define los libros, por así decirlo. Es decir, empezamos por entender la problemática, definir los requerimientos, hacer el diseño, hacer la construcción, probar para validar que está bien hecha y que cumple los requerimientos, y luego implementar. La implementación es cuando se entrega el software al cliente, a quien lo va a ocupar. A veces el cliente es quien paga el proyecto y el usuario obviamente el que ocupa la solución. No siempre es la misma persona. ¿Qué problemas encontramos? Bueno, primero, los problemas típicos de cualquier proyecto, definir bien qué se necesita, etcétera. Pero en nuestro caso se agregan algo que es muy complejo de manejar, pero que ya es conocido desde hace años, y esto es que es bastante común que el cliente cambie los requerimientos. Es decir, sería como que alguien, nosotros nos contrata, nosotros fabricamos casas, nos contrata, acordamos lo que se va a construir, lo construimos y cuando vamos en la mitad o al final o cuando ya lo entregamos, nos dice, ¿y por qué no le agregamos un segundo piso a la casa? ¿No es cierto que sería absurdo? Bueno, en el mundo de la construcción, sobre todo de objetos físicos, esto es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Pero en la construcción de software es bastante común. Tanto es así que el enfoque ágil, que es el que vamos a usar este semestre para enfrentar el desarrollo de software, el enfoque ágil está tan seguro de que eso va a ocurrir que dice, no se complique, van a llegar cambios, van a llegar modificaciones, solicitudes, manéjela en lo normal, en lo común. Digamos que la informática y la ingeniería de software, por cierto, empieza realmente en los años 60. Aquí tenemos una imagen, por supuesto, antiquísima, ¿sí? De un computador llamado Univac, ¿sí? La programación en esa época era bastante compleja, eh, poca gente lo manejaba, se usaban tableros, tarjetas perforadas, y era tan complejo, estaba tan poco estandarizado, que lo normal era que quien construía una aplicación, un software, un programa, lo tuviese que modificar. ¿Ya? Y no había mayor diseño, simplemente se entendía qué es lo que había que hacer y se construía el código directamente. Por eso dice que era un proceso implícito el diseño. No había método, no había mayor planificación. Por supuesto, los presupuestos y plazos empezaron a pasar. Ahí estamos viendo una especie de terminales para tarjetas perforadas en la imagen. Y ya el año 68 se empieza a hablar de la crisis del software, es decir, que se está construyendo software que no cumple los requerimientos, que no está bien hecho, que es difícil de mantener, etcétera, etcétera. Esto que aparece acá en la imagen es el concepto de tarjeta perforada. Antes que me pregunten, no, yo no usé tarjetas perforadas, pero mis profesores sí. Yo estudié informática en los años 80 y todavía había mucha gente que había usado tarjetas perforadas
Y luego, en los años 90, cuando empecé mi vida profesional, trabajé con varios ingenieros que habían estudiado en la USACH y ellos habían ocupado tarjetas perforadas no muchos años antes. Entonces, el año 68 hay una conferencia al respecto organizada por la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una institución, una organización de varios países occidentales para enfrentar lo que ellos consideraban la amenaza en ese momento de la Unión Soviética. Por supuesto, estamos hablando de temas militares, pero hoy ya se nota, se necesita utilizar software. Entonces, en esa conferencia se habla del concepto. No había de partida ni siquiera un consenso ni remotamente cercano de cómo se debía construir el software. El tiempo va pasando, cada vez los microprocesadores, por tanto los computadores son más poderosos. Me imagino que habrán escuchado alguna vez que gente seria decía que en el mundo iba a haber 6 o 10 computadores porque eran tan caros que solamente gobiernos y gobiernos con muchos recursos iban a poder tener uno propio. Y lo que ocurrió, todos lo sabemos, cada vez bajaron más de precios, sobre todo ya en los años 80 se empieza a consolidar esta industria. Aparece el lenguaje de programación de alto nivel. Alto nivel quiere decir que está más cercano a la lógica del ser humano. Pascal fue el lenguaje que yo utilicé en los años 80 para aprender a programar, C, ADA, etcétera. Y aparece el sistema operativo Unix, que es como el papá o el abuelo, si quieren, de Linux. ¿Qué ventaja o por qué es tan importante? ¿Qué ventaja tenía este sistema operativo? Que era muy confiable y era muy poderoso. Aquí tenemos un computador marca Digital. Yo no lo ocupé, pero en muchas universidades se usaban y en mi primer trabajo en el Banco de Chile había sistemas digital. Eran muy buenos, muy, muy buenos. Bueno, esto es un caso registrado bastante triste en el cual eh, una falla causó el fallecimiento de personas, ¿sí? Y eso se asoció o se eh, atribuyó al mal uso o a la mala calidad del software. Entonces, como respuesta a esta crisis, ya se empieza a ordenar, a definir y a aceptar lo que se considera el ciclo de vida del software, que básicamente quiere decir cómo se especifica lo que hay que hacer, o sea, los requerimientos, cómo se desarrolla o produce, cómo se valida y luego, cuando ya está en uso, cómo se hace evolucionar. El señor Frederick P. Brooks dice en su famoso libro El mito del hombre mes, o en inglés The Mythical Man Month, él dice que un software que funciona lleva dentro el germen de la autodestrucción. ¿Por qué? Porque un software que funciona se empieza a usar cada vez más y se empieza a forzar de alguna manera para que haga algunas acciones que no están pensadas, por lo tanto se empieza a modificar, que esa sería la evolución, que está muy bien, pero llega un momento que se le han hecho tantos cambios que es mucho mejor construir otro software más completo y desde cero. Y por lo tanto, el hecho de que un software funcione lleva implícitamente la altísima probabilidad que se autodestruya debido a lo que acabo de explicar. ¿Qué es la ingeniería de software? Bueno, obviamente es una disciplina dentro de la ingeniería, tiene algunos elementos de ciencia y, por cierto, está enfocado a la construcción de software. ¿Qué es ciencia? Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado, o sea, hay una lógica para ordenarlo y estructurarlo, y podemos obtener de este conjunto de conocimientos sistemático y estructurado principios y leyes generales. Básicamente la ciencia busca responder el tema de cómo son las cosas, se busca un conocimiento, eh, si bien hay temas de leyes y principios, estos se aplican y por lo tanto aquí lo empírico es muy importante y se estudian objetos existentes para preguntarlos, cuestionarlos con hipótesis, modelos y observación y experimentación. Por otro lado, la ingeniería es una disciplina del conocimiento, es más específica,
se basa en el conocimiento generado por otras disciplinas. Cuando aparece la ingeniería informática y específicamente la ingeniería de software, obviamente se basa en los conocimientos que ya habían a nivel mundial en lo que es ingeniería. Entonces, la ingeniería reúne y genera todo el conocimiento para producir artefactos útiles para el ser humano. Cuando hablamos de artefactos en general, podríamos hablar de dispositivos electrónicos, puentes y un montón de cosas más. En el caso de nosotros, un artefacto o es un documento o es software. La ingeniería busca producir artefacto de calidad a un costo efectivo y dentro del plazo que se ha acordado. Yo les comentaba en la sesión anterior de que con argumentos, sobre todo en los años 80, había otros ingenieros de otras disciplinas, electrónica, eléctrica, mecánica, que cuestionaban con argumentos a la ingeniería informática, como diciendo, ¿ustedes son ingenieros o no son ingenieros? Y la razón era muy simple. En esa época, la mayoría de los proyectos gestionados por informáticos terminaban mal, eran cancelados, se atrasaban, salían mucho más caros, etcétera. Y ustedes comprenderán que proyectos de ingeniería muy complejos, como podría ser la construcción de una central hidroeléctrica o de un avión o las lanzaderas orbitales o transbordadores de esa época, de los años 80, eh, las ingenierías que se encargan de esos proyectos normalmente los cumplen, normalmente. En cambio, nosotros normalmente no los cumplíamos en esa época. Entonces, lo que buscamos con la ingeniería es crear nuevos objetos, trabajamos en el mundo artificial y utiliza y aplica conceptos, principios, leyes, etcétera, tomadas de la ciencia. Así que la ingeniería se basa en la ciencia. Entonces, la ciencia descubre algo, la ingeniería lo trata de aplicar. Eso es como la idea. La ingeniería también se basa, bueno, utiliza la tecnología, se basa en las matemáticas, etcétera. En este contexto, y habiendo comentado ya de que hace unos 30 años, un poco más, había ingenieros de otras disciplinas que nos cuestionaban como ingenieros. Insisto otra vez, no era por molestarnos, no era por sentirse superiores, era porque ellos veían que lo que nosotros construíamos o fabricábamos no era confiable, fallaba, etcétera. Sin embargo, lo que ellos construían, soluciones electrónicas, mecánicas, de todo tipo, sí funcionaban. Ahora, cuando hablamos de producto de software o de software, vamos a entender el programa, o sea, el código, pero también la documentación asociada. Yo me acuerdo que a fin de los 80, cuando estaba estudiando ingeniería informática, los datos, los programas, las aplicaciones se compartían mediante disquete. Así que como si nada, alguien te pasaba un disquete con aplicaciones, procesadores de texto, etcétera. A fin de los 80 me parece ya ha emergido Office, pero no estoy seguro la fecha, pero es fácilmente averiguable. ¿Por qué hago este comentario? Porque en esa época no era raro que te pedían, te pasaban, perdón, software en disquete y no te servía menos que tuviera la documentación. Entonces, con este comentario, lo que quiero decir es que el software es o corresponde al código o al programa y la documentación. En esa época era muy común compartir disquete, lo que se usaba, y te pasaban software de todo tipo. Era llegar y copiar, era muy fácil. Pero después te dabas cuenta que si no tenías la documentación, el manual de uso, etcétera, no era muy útil tener solo el código. Entonces, producto de software es el programa y la documentación. Y este programa, con su documentación asociada, lo que hace es resolver alguna problemática y por lo tanto entregar un servicio. Y el diseño es la propuesta de el programa que se va a construir y que va a entregar algún servicio. Hay dos opciones, o lo construimos para un cliente particular, lo que se llama hecho a la medida, o para el mercado en general. Microsoft Office es el típico ejemplo del software que está hecho para el mercado en general y uno lo compra y otra persona lo compra y es lo mismo.
y va evolucionando con el tiempo. El software tiene algunas características, no es material, o sea, no se puede tomar con las manos. Yo puedo tomar una unidad de disco o algo así donde está el software, pero para interactuar con él tengo que usar el hardware y obviamente no se rompe. No lo puedo ver, no envejece en el sentido de que yo puedo tener un código de hace 10 años y si lo puedo compilar se vuelve a ejecutar exactamente igual que como fue construido, pero es complejo. El código está como en el límite el código de una situación compleja, por supuesto, no un programa sencillito, pero un software comercial tiene un nivel de complejidad bastante alto. Por otro lado, es fácil de modificar, es flexible y es extensible. Extensible quiere decir que le podemos agregar nuevas funcionalidades. Y eso es bueno, pero también es complicado porque, así como decíamos que cuando yo contrato a un constructor para que construya una casa, no se me ocurre después estarle pidiendo que agregue otro piso y por qué no le pone otro baño, o sea, no es llegar y cambiarlo, el diseño, el plano en ese caso. El software sí, los clientes piensan que llegar y agregar que es muy fácil, sobre todo las personas que tienen experiencia, por ejemplo, utilizando planillas de cálculo, que son muy flexibles y muy útiles, entonces piensan que la programación es más o menos parecida, que como que es mala voluntad nuestra como desarrolladores no querer agregar nuevas modificaciones. Y hay que explicarle porque no es llegar y cambiar y agregar pasando a llevar el diseño original. Sí puede evolucionar, pero tiene que ser con mucho cuidado. Entonces, la ingeniería de software, por cierto, es una disciplina que aplica técnicas y lógicas de ingeniería, o sea, que buscan construir soluciones y entregar artefactos a la fabricación, si se quiere, del software. Un par de definiciones, Barry Boehm, eh, uno de los iniciadores del tema de la ingeniería de software, dice que es la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y construcción de programas y la documentación asociada. ¿Se fijan? Código, el programa y la documentación. Requerido o necesitado para desarrollar, operar y mantener el software. Fíjense que el software en forma natural tiene el concepto de que va a ir evolucionando, cambiando, mejorando, agregando nuevas funcionalidades. La IEEE, esta agrupación a nivel mundial de ingenieros eléctricos y electrónicos, que tiene mucho que decir en la informática, por cierto, dice que es la aplicación, la ingeniería de software, de un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable, o sea que se puede planificar, entre otras cosas, y medir al desarrollo, operación y mantención de software, y esto es la aplicación de la ingeniería de software. Entonces, una disciplina, la ingeniería de software, tiene que ver con la producción o fabricación, si quieren, de software, y surgió sobre todo para apoyar la creación de grandes paquetes de software. También tiene que ver con los desafíos, problemas de administración, con la dirección del equipo de programación, la planificación y el control del presupuesto. Entonces la ingeniería de software también es tecnología y ciencia, porque se basa en la ciencia, la utiliza y desde el punto de vista tecnológico, el conocimiento que ha generado y convalidado la ciencia y la ingeniería de software, porque esto va cambiando y avanzando mucho. Como ciencia genera y estudia teoría, modelos, métodos y herramientas, pero de manera muy aplicada. Entonces, no es tan común que se hable de la ciencia de la computación, sí existe, por cierto, y nos basamos en ella, pero más que nada lo que hacemos con la ingeniería de software es construir. Entonces, un ingeniero de software, o sea, ustedes, deben ser competentes, deben tener la capacidad y los conocimientos y la experiencia para aplicar esta disciplina bajo restricciones de desarrollo, porque la construcción del software se hace en el contexto de un proyecto y el proyecto siempre tiene restricciones. ¿Qué más se le pide? Adoptar en su trabajo un enfoque organizado y sistemático para aumentar la probabilidad que el éxito sea el resultado del proyecto y ser, por cierto, ser responsables profesionalmente y tener una actitud ética. Y suena un poco raro porque dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con la ética? Por cierto, un ingeniero de software, un ingeniero informático no debiera aceptar un proyecto en el cual maneja muy poco el lenguaje, no entiende bien lo que hay que hacer, porque lo más probable es que no resulte correctamente y el ingeniero de software se debe al cliente que lo contrató.
¿Qué problemas tiene entonces el desarrollo de software? Bueno, en un libro del año 1975, el famoso autor Frederick P. Brooks Jr., ahí está la portada del libro, y permítanme mostrarle mi copia. Este libro, que es del año 75, fue reeditado el año 95, por eso que ahí en el lomito tiene un 20, porque esta es la edición de los 20 años. Imagínense, si ustedes piensan que un libro del año 95 es como, bueno, literalmente del siglo pasado, ¿qué podría servirnos? Bueno, este libro no es del 95, del 75. Eso sí, que esta edición de aniversario de los 20 años le agrega más contenido, le agrega 4 capítulos más. Dentro de los capítulos originales hay uno famosísimo que se llama No Silver Bullet, o sea, no hay balas de plata, esencia y accidente en la ingeniería de software. Y fíjense que aparece una imagen ahí en la cual hay un lobo en 2 patas, o sea, es un hombre lobo que va a atacar a un campesino, a una persona. ¿Por qué Frederick P. Brooks usa la metáfora del hombre lobo? Porque lo que él plantea, el libro es muy bueno, es muy, muy, muy entretenido. Yo lo he leído e impresiona cómo él se dio cuenta de la esencia del desarrollo de software y él creó la famosa frase de que agregar un ingeniero a un proyecto atrasado, un proyecto de software, lo atrasa aún más. ¿Sí? Y él habla el mito del hombre mes. ¿Qué quiere decir con eso? Se refiere al concepto de que la productividad de lo que puede hacer una persona desarrollando software no es algo constante, algo que se pueda planificar como quien va a fabricar ladrillo. Si yo fabrico 10 ladrillos al día, en 20 días fabrico 200 ladrillos. Acá no estamos fabricando ladrillos, sino que software y manejando toda la complejidad que ya mencionamos. Es muy, muy interesante. Acá agarré la página 14, por ejemplo, y habla del optimismo. Dice, todos los programadores son optimistas. Eh, ¿Por qué habla esto del hombre lobo? Porque él hace la analogía como que el proyecto eh, empieza bien, se planifica, se empieza a avanzar y de a poco el proyecto empieza a mutar en algo incontrolable, como hace el hombre lobo, ¿no es cierto? El hombre lobo tiene la característica, este monstruo mitológico o de fantasía, tiene la característica de que es una persona normal que en algún momento se transforma. Sí, en general, las películas lo que más muestra la transformación porque es bastante impresionante. Lo mismo que un proyecto, parte como algo normal y se transforma en algo espantoso que nos quiere destruir. Y a veces pasa, ¿eh? A veces pasa. ¿Qué quiero decir? Que hay personas que se enferman con sus proyectos. Es muy, muy interesante. Bueno, ¿qué plantea Frederick P. Brooks? Bueno, dice que no hay balas de plata. Él habla de los programas asociados al desarrollo de software en dos esenciales, que son lo propio del desarrollo de software y los accidentales que aparecen por la producción como tal, por los errores que se van cometiendo. Es muy difícil, nos dice él, pasar de entender algo a construir el software. Ahora, obviamente que del año 75 al 2022 en que estamos nosotros, han mejorado muchas cosas, ya hay técnicas, etcétera. Entre otras, está este conjunto de ideas y planteamiento de la agilidad. Por lo tanto, hemos mejorado mucho. Pero sigue siendo algo no trivial construir software. Aquí está el señor Brooks y dice, creo que la parte más difícil del desarrollo de software no es el trabajo de representar el software y probar la fidelidad de su representación, sino que la parte de especificar, diseñar y probar la construcción conceptual. O sea, él dice, entender bien qué hay que hacer es muy complejo. Herramientas o técnicas para manejar eso, diseño de prototipos, los vamos a ocupar, es decir, interactuamos con el cliente, quien tiene la problemática que nosotros queremos solucionar mediante el software y le presentamos un prototipo, puede ser en cartón, puede ser con PowerPoint, puede ser en una hoja en blanco.
Hay muchas maneras, hay prototipos de alta fidelidad, de baja fidelidad. Mientras más alta la fidelidad, quiere decir que es más parecido a cómo va a ser construido. Eh, entonces, al cliente se le dice, mire, en base a lo que hemos conversado, nosotros estamos pensando en esto, ¿qué le parece? ¿Le sirve o no le sirve? Así podemos probar si hemos entendido el concepto de lo que hay que hacer. Y de esa manera avanzamos bien y rápido. Entonces, con todo lo que hemos conversado, dijimos que había problemas esenciales que tienen que ver con la complejidad propiamente tal, los principios de diseño, la facilidad de modificar y la invisibilidad del software que, insisto, provoca que los clientes piensan que es llegar y modificar, pero no es tan simple. Como ejercicio, les pido que estudien, busquen el concepto de maleabilidad del software. Maleable es algo que se puede adaptar. Un conjunto de plasticina, una cantidad de plasticina, es algo bastante maleable porque se puede modificar. Y denle vuelta y vean con qué problema esencial se relaciona. La complejidad, los principios de diseño, la facilidad de modificar o la invisibilidad. La complejidad, bueno, cuando construimos un software, partimos de una situación no trivial que hay que entender. Acuérdense la regla de negocio. Nosotros no construimos el software en el aire, lo construimos para una organización, empresa, y por lo tanto debemos entender las reglas de negocio. No hay dos software iguales porque la mirada, el entendimiento y la lógica cambian según los desarrolladores. Hay muchos estados para el software que estamos construyendo. Va pasando de estado, va evolucionando, va cambiando. Hay muchos componentes o elementos que se tienen que crear. Imagínense un software que tenga cientos de líneas de código, que no es tan raro como uno puede creer. Cada componente nuevo que aparece, si no está bien diseñado, construido, si no se integra fácil con los otros, empieza a aumentar la complejidad enormemente y muy rápido. La complejidad aumenta de forma no lineal, de forma exponencial. Es algo esencial del software, siempre va a estar. Y nosotros usamos abstracciones para acercarnos y manejar esa complejidad. ¿Qué consecuencias provocan estos problemas esenciales? Dificultad de comunicación con el equipo de desarrollo. Estamos mirando el mismo problema, pero distintos puntos de vista. La estructura puede quedar muy compleja o difícil de entender. Nos pasamos con los costos, nos retrasamos, o sea, no cumplimos con la fecha de entrega. Pérdida de conocimiento no es que alguien se desmaye, sino que cuando alguien se va del equipo, se lleva mucho conocimiento y no todo está documentado. Y no es fácil además darse cuenta que el, el concepto del proyecto podría perderse con relativa facilidad y no nos damos cuenta. ¿Qué pasa con la industria de desarrollo de software? Bueno, desde el año 94 se publica el Strategy Group Chaos Report y es una fotografía del desarrollo de software. El año 2015, por ejemplo, se estudiaron 50.000 proyectos en todo el mundo y los resultados descubiertos son que los proyectos exitosos han ido mejorando, pero no tanto. Estamos alrededor del 29% y el otro porcentaje que en el año 2015 era 52%, que dice discutible, se refiere a que funcionaron, se entregaron los proyectos, pero como que no está tan bien. Es como una casa que te la entregan y tiene unas pocas goteras. Cuando se abre la llave para que salga agua, se escucha un ruido, no sé si les ha pasado, o sale un poco sucia el agua al principio, en la puerta no ajusta bien, ese tipo de detalles que dependiendo de la situación podría ser más o menos complejo. Y el porcentaje de proyectos fracasados anda alrededor del 19%. Ahí tenemos un resultado. Freddy P. Brooks habla que no hay balas de plata, pero se usa el concepto de balas de plata como para decir posibles soluciones. Eh, por ejemplo, no es necesario siempre que construyamos todo el código. Partes o módulos del software podríamos comprarlos simplemente. O sea, hay un módulo que ya resuelve una parte de la problemática y lo integramos con esta solución. Eso es poco común todavía en la ingeniería.
Usar prototipos para refinar, para entender mejor los requerimientos, que es el punto de partida. Hacer desarrollo incremental, es decir, ir generando avances que resuelven una parte de la problemática que se van enganchando con otros ya creados previamente, quiero decir. Eh, no es fácil el diseño de solución de software y sí hay gente que es brillante, especialmente buena, pero hay que decir que no es lo más común. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, los profesionales, esto es una mala y buena noticia a la vez. Los profesionales que construyen software son caros en general. Es una buena noticia en el sentido de que si ustedes se van a esta línea de desarrollo profesional, van a tener buenos ingresos y eso es bueno. Eh, Todavía falta mucho para manejar cierto dominio y conocimiento. Los ingenieros de software se capacitan en técnica, etcétera, pero después tienen que llegar a un ambiente, inventa un banco y tienen que aprender la regla de negocio del banco y eso hace que se demore la creación de software útil por parte de ellos. Tiende a suceder de que los desarrolladores, o sea, nosotros, no interactuamos mucho con los usuarios, lo cual no es bueno. Cuesta identificar, reparar los defectos, mientras más nos demoremos en encontrarlos, más caro va a ser la reparación. eh, Podría haber un ciclo desde que parte el proyecto hasta que se entrega algo funcionando, podrían pasar más de 6 meses. Eso ha tendido a cambiar rápidamente, entre otras cosas, por el impacto positivo que ha tenido la agilidad, en la cual la agilidad busca a las pocas semanas, una, dos, tres, máximo cuatro, entregar algo que funcione y que aporte valor. Lo que queremos como desafío, por cierto, es solucionar lo que el cliente necesita. Una pequeña broma o chiste. Un hombre está volando un globo aerostático y se da cuenta que se encuentra perdido. Mientras hace algunas maniobras, ve a un tipo caminando por el campo, la persona baja y le dice, perdón, ¿me puede decir dónde estoy? El hombre mira el globo y le dice, usted está en un globo aerostático, suspendido a 10 metros del suelo. Y la persona le dice, usted es informático, ¿verdad? Y la persona que contestó antes se sorprende y dice, sí, ¿cómo se dio cuenta? Bueno, le dice la persona que está en el globo, todo lo que me ha dicho es técnicamente correcto, pero no me resulta útil. Entonces la persona que está abajo le dice, y usted debe ser un usuario de software, ¿no es cierto? Exactamente, ¿cómo lo supo? Muy fácil, usted no sabe dónde está ni a dónde va, pero espera que yo le pueda ayudar. Usted está en la misma situación que antes que yo le informara, sin embargo, ahora cree que la culpa la tengo yo. Es una pequeña broma, eh, y lo que trata de mostrar con humor es esta diferencia en los puntos de vista entre nosotros como desarrolladores y los clientes que pagan el proyecto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Me alegra que se hayan quedado hasta el final del video y acuérdense del ejercicio sobre sobre la capacidad o cualidad del software de ser maleable, de ser adaptable hasta cierto punto. Y la idea es que haga una pequeña investigación del concepto y vean con qué problema esencial se desarrolla. Ahí están los problemas esenciales. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Eh, los invito a suscribirse al canal para que eh, sepan cuando vaya generando nuevo contenido. Muchas gracias y hasta luego.